Shabbat Shalom a los hermanos en este día de Shabbat. Hoy traemos esta escritura que deriva de Levítico 11 y Levítico 11 los podemos encontrar del 1 al 12, en este caso Levítico 11, 1 al 12. Y seguramente esto va a ser en dos tramos, dos o tres tramos, porque la escritura en este capítulo nos habla de los alimentos puros e impuros que podemos ingerir y los que no podemos ingerir, y nos da características de los mismos, nos enseña cuáles son alimentos realmente y cuáles animales no son alimentos. Estamos hablando exclusivamente de lo que son animales en este caso, ¿no? Si alguna persona piensa en esta, digamos, enseñanza o doctrina de lo vegano o el no consumo de lo que es la carne, bueno, esa persona ha decidido no hacerlo, es algo de esa persona. Pero para los que comen y acceden a comer carne y se preparan la carne que la escritura menciona que se ha dado al hombre para que pueda ser alimentado, el Padre nos explica cuáles son los alimentos puros e impuros. Y dice así Levítico 11 en su verso 1. Dice, Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales. 3. Cualquiera que tenga pezuña hendida, o sea, dividida la pezuña. Por ejemplo, el caballo tiene la pezuña, es una sola pezuña, no es comestible. Pero hay animales que también tienen pezuña dividida, pero que no son comestibles, como el cerdo, por ejemplo, que no es comestible. Entonces, cualquiera que tenga pezuña hendida, que tenga completamente dividida la pezuña, dividida, y rumíe, estos animales pueden comer. Dice, el que tenga pezuña dividida y rumíe, se puede comer. Rumiar significa que está comiendo sus alimentos el animal, generalmente siempre es la hierba, el pasto o la hierba que esté comiendo. Lo que hace es tragarlo y luego lo vuelve a colocar en la boca para volver a masticarlo, ¿no? Eso facilita la digestión y la absorción de los mismos nutrientes. ¿Para qué? Para que esos nutrientes alimenten al animal y por ende cuando nosotros lo tengamos que ingerir, esos nutrientes pasen a nosotros, ¿no? O sea, el Padre nos está diciendo, este animal es permitido comer porque este animal es alimento, ¿no? Por ejemplo, vamos a la vaca, podemos hablar de una oveja, ¿no? Estos son rumiantes, vacas, ovejas, cabras, ingieren el forraje, ¿no? En cuanto a lo que es la forma de alimentación que tienen, ¿no? Y la forma en la cual se comporta también su estómago con las bacterias que comienzan a fermentar. Todo esto es bueno para nosotros. En el verso 4 dice, pero no pueden comer aquellos que solamente rumíen o solamente tengan pezuñas hendidas. O sea, si alguno de estos animales, algún animal por dividido, hace una u otra cosa, no se pueden comer. Y vamos a los ejemplos. El camello, ¿no? Que tiene carencia de uno de los dos, ¿no? No es comestible. El conejo no es comestible. La liebre no es comestible. Son inmundos para ustedes, porque ellos rumían, pero no tienen pezuña hendida, dice. Y nos da un listado: camello, conejo, liebre, son inmundos, acá en este caso, porque rumían, pero no tienen pezuña hendida. 7. Mientras que el cerdo, sí, es inmundo para ustedes. Directamente dice el verso 7. Mientras que el cerdo, puerco, ¿no? Chancho, conocido en algunos otros países, el cerdo es inmundo para ustedes.
cualquier parte del cerdo, el cerdo entero, todo el cerdo, ¿sí? Porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumía. Recuerden, lo que es, por ejemplo, que tienen, que rumían pero no tienen pezuña hendida, nos da camello, conejo, liebre. Y el cerdo que tiene pezuña hendida, no rumía, dice, ¿no? 8. Ustedes no comerán carne de estos, ni tocarán sus cadáveres. No comerán ni tocarán siquiera. Son inmundos para ustedes. Verso 9. De todas las cosas que viven, y acá vamos a lo que es el agua. Pero antes, con relación a los animales de la tierra, no. Es necesario que nosotros podamos entender las características para poder dividir lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Lo que no podemos comer, que se entienda perfectamente, no es alimento. Voy a dar un gran y perfecto para mí ejemplo que proviene de la Escritura. El cerdo, si ustedes investigan y averiguan, es un animal que no transpira, aparte de que no puede mirar al cielo, por cierto, no transpira, come todo, absolutamente todo lo que se le presente, todo lo que esté debajo de sus narices, come todo, inclusive puede comer un cadáver, ¿sí? En descomposición. Toma su propia orina, come sus propias heces. Actúa como un filtro. Hay ciertos animales que han sido puestos en la tierra como un filtro y los encontramos en todas las especies, aves, animales terrestres, animales que vuelan. Hay animales que son filtro, comen cadáveres, comen, por ejemplo, otras cosas que están en el suelo, las cuales hacen mal, como los metales, el plástico, por ejemplo, y su estómago digiere de otra manera. Por eso esos animales no son comestibles, porque sería como que nosotros estemos comiendo el filtro de un automóvil o el filtro de alguna máquina que lo que hace justamente es filtrar la mugre y dejar pasar lo que sí sirve en este caso. Por eso estos animales no son comestibles. Luego, verso 9. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en los ríos. Los que se pueden comer a nivel acuático deben tener aletas y escamas, ya sea en mares o ríos. Esto se puede comer. Debe tener aleta y escamas. Pero cualquier cosa en los mares y ríos sin las dos aletas y escamas, de estas las criaturas de agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Lo que no tiene aletas y escamas en el mismo pez no es comible, es detestable, dice, inmundo. Sí, dice verso 11, estos serán detestables para ustedes. Ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas es cosa detestable para ustedes. Acá también nos explica cuáles son en detalle los animales acuáticos que son comestibles, los que tienen aletas y escamas. De toda criatura, sea de río o de mar, se pueden comer. Debe tener aletas y escamas. Y acá la explicación científica, ¿cuál es? Los peces que tienen aletas y escamas generalmente están nadando del río o del mar de media para arriba, ¿no? Buscando algunos otros, comiendo otros peces, en este caso, o en muchos casos alimentándose también de lo que es el plancton.
Ahora, ¿qué pasa con aquellos que viven, aquellos que no tienen escamas ni aleta? Generalmente viven en el fondo del mar o están en el fondo del mar, ¿no? Y no son carroñeros tampoco. No comen cadáveres. Por ejemplo, el tiburón come cadáveres y tiene aletas, pero no tiene escamas, por ejemplo, ¿no? Hay otros animales, pero si ustedes observan en detalle la parte científica de los animales que no tienen escama o aletas al mismo tiempo, son, por ejemplo, peces que son lisos, se van a dar cuenta que son carroñeros, comen cadáveres, o los que viven en el fondo del mar o del río, que no tienen, que son lisos, que no tienen escamas, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Están filtrando el agua. Todo lo que cae en el agua, todo objeto contaminante que cae en el agua, estos animales que no tienen escamas o aletas o carece de una de las dos, lo que hace, o en este caso, es filtrar el agua. Lo está filtrando. Entonces, por eso no son comestibles, porque tienen carne contaminada. Por eso, lo mismo pasa con los animales terrestres. El cerdo filtra, ¿no? Todo lo que come no es comestible, su carne está contaminada. El pez que no tiene escamas o no tiene aletas, ¿sí?, hace lo mismo, filtra, su carne está contaminada. Por eso la cantidad de enfermedades que existen el día de hoy. No. Particularmente en los hombres se da el cáncer de colon y en muchas mujeres se da otro tipo de enfermedades que también tienen que ver con lo que es el cáncer. Tengan en cuenta que la desobediencia nos lleva o nos pone en un lugar delicado, en un lugar de sufrimiento, en un lugar donde, por ejemplo, en este caso, hablando de este contexto de los alimentos, nos produce enfermedades físicas, ¿no?, que también llegan a la parte mental. Entonces, la obediencia en cuanto a la ingestión de los animales debe ser de acuerdo a lo que dice la Escritura. Muchos van a querer decir que en el libro de Hechos, capítulo 10 u 11, ¿no?, esta visión que tuvo Pedro, donde en Hechos 10, donde el padre le muestra una sábana con animales inmundos y el padre le dice, no puedes llamar inmundo a lo que yo he limpiado. Muchos dicen, particularmente en el cristianismo, dicen, no, pero acá el padre limpió todos los animales y todos son comestibles. Si nosotros vamos al contexto, ¿sí?, en Hechos 10 y Hechos 11, ¿sí?, en el verso 17 de Hechos 10, Hechos 11, 17, nos dice, por tanto, si Yahweh les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Adón Yeshua, nuestro Mesías, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Yahweh? ¿Sí? O sea que acá nos confirma en Hechos 11, 17 que en realidad no está limpiando animales, porque no habla de la limpieza de animales. Lo que está diciendo es que también los gentiles han accedido a la salvación, que también los gentiles son perdonados, que también los gentiles son salvos desde el momento que han creído en nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Y lo que nuestro Adón, la palabra escrita, sí, nos habla, nuestro Maestro. ¿No? Y nuestro Maestro, ¿qué dice? En primera de Juan 2, verso 4. Dice, el que dice yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si el Padre nos dice a nosotros, en Levítico 11, sí, particularmente en estos dos esquemas de animales, sean terrestres o marinos, cuáles son los que son comestibles y cuáles son sus características, cuáles son animales terrestres no son comestibles y cuáles son sus características, cuáles de los animales del agua, sea río o mar, y sus características nos advierten que son comestibles y cuáles de los mismos del agua, sea río o mar, y sus características nos advierte que no son comestibles, pues ahí nosotros podemos entender y verificar
¿Cuál es nuestro nivel de obediencia? ¿Estamos obedeciendo? No, yo la verdad que esto no lo puedo dejar porque me gusta mucho. Pero el Padre nos advierte y nos enseña y nos revela por qué no debemos comer esos animales y cuáles también son las consecuencias de la desobediencia. Así que en esta primera parte quería tocar lo concerniente a los animales terrestres y marinos. Luego, a partir del verso 13, Levítico 11, se vendrán otras, como por ejemplo las aves, ¿no? Y también los insectos. Así que, mis hermanos, sigamos aprendiendo de la Torá. Bendiciones. Shalom.